Jewish young men. Yo creo que todos somos inmigrantes aquí, ¿no? I think we're all immigrants here. Ya. Pues estos tres personajes eran inmigrantes igual que nosotros. So these three individuals were immigrants like us. Eran judíos que trabajaban en Babilonia, They were Jewish people who would work in Babylon. tenían un cargo, un trabajo, un cargo en el gobierno, eran oficiales, They had a job. They were officials from the government. ganaban dinero. They got money. No sabemos realmente mucho de su ministerio de ellos, pero sabemos de que eran siervos de Dios. We don't really know much about the ministry of them, but we know they were servants of the Lord. Pero lo más importante, sabemos que eran hombres de fe. But the most important thing is that we know they were men of faith. Eran inmigrantes que no se olvidaron de sus principios. There were three immigrants who did not forget their principles. No se olvidaron de dónde venían ni quiénes eran. They didn't forget who they were or where they came from, No importa en el lugar que estuvieran. no matter what place they were in. Eran tres jóvenes valientes There were three brave young men. y sobre todo que eran tres hombres que le eran fiel al Señor. There were three young men who were faithful to the Lord. ¿Cuántos de aquí somos fieles al Señor? How many of us are faithful to the Lord? ¿Cuánto podemos creer de que somos fieles al Señor aquí? How many of us can say we are faithful to the Lord? ¿Cuántos realmente estamos seguros de nuestra fe aquí? How many of us are actually sure about our faith? ¿Cuántos de nosotros somos valientes? How many of us are brave? Ahora, evidentemente, la pregunta no se la voy a hacer ahora, se la voy a hacer luego. Ya Now, saben. obviously, I'm not going to make this question now, it will be later. Ya. Ahora vamos al hecho, ¿qué fue lo que pasó? Now, let's go to the context. ¿Qué fue lo grandioso de esto, de este acontecimiento que lo llevó a estar escrito en la palabra? What was this big thing that was written in the Bible? Estos tres jóvenes vivían estaban bajo, como leímos antes, estaban bajo la autoridad del rey Nabucodonosor. These three young men were under the judgment of Nebuchadnezzar. Cuando digo estaban bajo la autoridad de él, es porque vivían en Babilonia, estaban sujetos bajo las leyes de ese país. Como nosotros vivimos aquí, estamos sujetos bajo las leyes de este país, ¿no es cierto? I say this because they lived in Babylon. The king was Nebuchadnezzar, and they had to obey the rules that the king would give out. Entonces, el rey había decretado de que al escuchar una música, todos tenían que inclinarse a una estatua que él había hecho de su propia persona, ¿no? Now, the order of the king was that whenever they heard this music, they'd have to bow down before a statue that he had made of himself. ¿Qué tipo de personas vivían en esa época? What type of people lived in that time? No era gente muy buena, They weren't good people. ¿ya? Cuando digo que no era gente muy buena era porque todos obedecían lo que este rey decía, ¿no? When I say that they weren't good, what I mean by that is that they would all listen to whatever this king said, Y esto lo convierte en idólatras, ¿no? and this makes them idolatrous. Pero estas tres personas decidieron desafiar al rey. But these three people decided to challenge the king. Pusieron a Dios primeramente, They put God first, primero que sus trabajos, before their jobs, primero que sus estatus, before their status, primero que no importa lo que las personas hubieran dicho, before whatever the other people would have said, primero que las mismas leyes que habían puesto en ese momento, before the laws that were implemented at that time, y sobre todo pusieron su fe por encima de sus vidas, de sus propias vidas. and even then they put their faith before their own lives. Estas tres personas These three people sabían lo que estaban haciendo, they knew what they were doing porque estaban seguros de su fe.
because they were sure about their faith. Entonces, cuando se acercaron unas personas al rey Now, when some people approached the king y les dijeron, allá hay 3 jóvenes judíos que no están obedeciendo la orden que tú has dado. and when they said, there's 3 Jewish young men that are not following what you said, ¿Cómo podemos comparar esto hoy con estos días? how can we compare this before to this now, these times? Como dijimos antes, ya, no es muy diferente a lo que vivimos hoy. Like I said before, it's not too different to what we're living in today. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tu trabajo por tu fe? Are you willing to sacrifice your job for your faith? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo libre por tu fe? Are you willing to sacrifice your free time for your faith? Incluso muchas veces ni siquiera dejamos de hacer las cosas que nos gustan para hacer las cosas de Dios. There's a lot of times when we don't even stop doing the things we like to give some time to the Lord. A mí me gusta jugar al fútbol, por ejemplo, I like playing football. pero sé que cuando viene el tiempo de Dios, But I know that when the time from the Lord comes, sé que los tiempos de Dios son más importantes que los tiempos míos, que a mí me gustan. I Amen. know that His time is more important than my time. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Él? Are we willing to sacrifice our lives for Him? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? It's a tough question. Es una pregunta en la que no les voy a pedir que me respondan, It's a question I'm not going to ask you to answer, pero me gustaría que reflexionen por él. but I'd like you to reflect on it. ¿En qué lugar está Dios en nuestras vidas? What place is the Lord in our lives? Aquí vemos 3 jóvenes que no les importaba sus trabajos, sus vidas, sus estatus, We have 3 young men that did not care about their jobs, their life, no son muy status, diferentes a ustedes. not very different from you. Eran jóvenes como ustedes, They were young youth like you. tenían principios cristianos, principios de Dios igual que ustedes. They had Christian principles like you guys. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció o lo que aconteció con estos jóvenes? What happened to these 3 young men? Uno de ellos les dice al rey, One of them says to the king, ¿ya?, que nosotros, al único que nosotros nos inclinamos es a Dios, a nuestro Señor Jehová, a nuestro Señor de los ejércitos. he Amen. says, one of the kids, the young man said, the only person and the only thing we will bow down to is our Lord. Y si, para resumirlo, si nosotros tenemos que morir quemados por su causa, lo vamos a hacer, no nos importa dar la vida. And if we were to go through that and be in the oven, Porque sabemos de que Él va a salvarnos. we would do it because we know that He will save us. Incluso si Él no nos salvara, And even if He didn't save us, igual lo haríamos. we would still do it. Y así mismo fue, el rey se enfadó tanto, se enojó tanto, And that happened. The king was so angry que mandó a calentar el horno, era un horno muy grande, lo mandó a calentar 7 veces más. he was so angry that he said to make it 7 times stronger. Hotter. Yo trabajo en cocina, I work in the kitchen ¿ya? Trabajo con muchos hornos. and I work with a lot of ovens. Uno de esos hornos que trabajamos se llama Josper. One of the ovens we work with is called Joseph. Es un horno que funciona a leña. It's a wooden oven. Normalmente sus temperaturas se están rodeando entre los 500 y 700 grados centígrados. But the temperatures it reaches is usually between 500 and 700 degrees Estoy Celsius. hablando de un horno
un horno pequeño que usamos en la cocina. This is a small oven we use in the kitchen. Imagínense un horno 7 veces más caliente que eso. Imagine an oven 7 times hotter than that. Estamos hablando de alrededor de entre 3.000 y 5.000 grados centígrados. We're talking about 3,000, 5,000 degrees Celsius. Si pusiéramos una carne, un cerdo dentro de ese horno, If we put a piece of pork, no tardaría un minuto en que estaría totalmente quemado. it wouldn't last a minute before it gets absolutely burnt. Porque los hornos en presencia de carne o grasa Because the ovens, when there's fat or there's flesh, se calienta aún mucho más. gets even hotter. Es como un combustible en el horno. It's like a catalyst. Y estamos viendo que habían 3 personas dentro de un horno. And we can see that there were 3 Era people. tan caliente que las mismas personas que fueron a dejar a estos 3 personas, a meterlos dentro del horno, murieron, ya colapsaron por el calor, las llamas les alcanzaron y murieron solamente al meter a estas personas. These 3 people went in the oven, and the people that put them there died when they were around the fire. Pero ¿qué fue lo que aconteció aquí? But what happened here? ¿Alguien sabe la historia, verdad? Sí. Una pregunta. Si tuvieran que describir cada uno su propio horno, I have a question. ¿cuál sería? If you guys had to describe your own oven, what would it be like? No les hablo un horno físico. I'm not talking about a physical oven. Les hablo simplemente de algo que, una consecuencia, ya, algo que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ya. I'm going to give you guys an example. Yo, en mis trabajos, yo soy chef, muchos de ustedes lo saben, yo trabajo en cocina. Y uno de los requisitos como cocinero es trabajar los domingos. So, as you all know, I'm a chef, and I work in the kitchen, and one of the requirements is that I work Sundays, Porque Sundays es uno de los días que se trabaja más. because Sundays is one of the busiest days. Pero siempre, gracias a Dios, siempre ha sido uno de mis cuando voy a agarrar un trabajo, siempre les menciono de que necesito los domingos libres. And whenever I ask for a job or I go to a job interview, I always tell them that I cannot do Sundays. Pero en algunas ocasiones, en trabajos que ya estoy trabajando y saben que no trabajo los domingos, But sometimes in those workplaces where I work there and they know I can't work on Sundays, me han hecho propuestas. they've made me offers. Cristian, si trabajaras todos los domingos en este lugar, ya nosotros te vamos a pagar mucho más dinero de lo que estás ganando. And he said it'd be like, if you work on Sundays, every Sundays, we pay you a lot more than we are now. O si no trabajas los domingos, vamos a tener que conseguir otra persona. Or if you do not work Sundays, we'll have to get another person. Entonces muchas veces para mí es una decisión, ya, porque envuelve muchas personas, envuelve mi familia a la que tengo que cuidar. It's a tough decision for me because it involves a lot of people. It involves me, my family. Entonces, si aplico esto a lo que hemos leído a mi vida, ya, evidentemente mi vida no está en riesgo. And if I apply this in context with this, then it's obvious that my life is not in danger. No está en peligro, pero yo he decidido no dejar esos trabajos. My life is not in danger, No, pero he decidido dejar esos Oh, trabajos. yes, yeah, but yeah. I've decided to leave these jobs. Entonces paso por un periodo muchas veces de dificultad, So I always go through a phase of difficulty porque tengo que buscar un nuevo trabajo. because I need to find a new job.
o me preocupo porque tengo que encontrar un trabajo en el que también, no solo encontrar otro trabajo, sino un trabajo que también no tenga que trabajar domingo. Or I have to find a job where I don't work Sundays. Entonces a veces no es muy sencillo. And it's not easy a lot of the times. Entonces, ese es en parte, esa dificultad se convierte en ese horno de fuego en mi vida. So in a way, this difficulty becomes an oven in my life. Y lo mismo puede pasar con ustedes en su universidad, por ejemplo. And the same thing may happen with you guys in your place of work or place of study. Van a tener que hacer decisiones. You're going to need to make decisions. Y eso implica muchas veces renunciar a muchas cosas. And that will mean saying no to a lot of things. Y una de esas, por ejemplo, puede ser hacer cosas malas para poder encajar en algunos grupos. Some of them may be to do things to be in a group. Muchas veces pueden ser forzados a mentir. You may be forced to lie. Y estas cosas no le agradan a Dios. And these things the Lord doesn't like. Y muchas veces si no lo hacemos, podemos pasar un momento de dificultad. And a lot of the time, if we don't do them, we might go through some difficulties. Pero ¿qué pasó? Ahora vamos a volver otra vez a la historia de estos tres jóvenes. Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. En primer lugar, Dios no los abandonó. So firstly, the Lord didn't abandon them. El rey dice que había unas 4 personas con ellos, The king says there were like 4 people with them. pero solamente 3 personas entraron en el horno. But only 3 people went in. ¿Quién creen que era esa 4ª persona? Who do you think the 4th person was? It's a question. Yeah, who was Jesus Christ? ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa de que ellos no estaban solos. It meant they went alone. Significa de que Dios nunca las abandonó. It meant the Lord never gave up on them. Y significa que ellos habían sufrido una injusticia. It meant they went through injustice. Y habían dado su vida por esta injusticia. And they gave their life for this injustice. Pero lo que el rey no sabía But what the king didn't know es que ellos estaban dando su vida a un Dios vivo, no a un Dios muerto. is that they Amen. were giving their lives to a living God, not a dead God. Y ese Dios viviente And that living God no los dejó, no los abandonó. didn't abandon them. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. And the same thing happens in our lives. Es muy importante que entendamos que el Dios que nosotros adoramos, It's very important for us to understand that the God we praise, el Dios que nosotros al que le cantamos, the one we sing to, el Dios que nosotros le oramos aquí delante, the one we pray to, el Dios que nosotros le clamamos cuando tenemos necesidades, the one we go to when we're in need, el Dios que nosotros agradecemos por todo lo que nosotros tenemos. the God who we go to every time we want to say thank you to. Es un Dios vivo, It's a living God. Amen. no es una figura que está allá. It's not an image. Él está aquí en este momento, He's Amen. here right now. está a tu lado, He's next to you, siempre escuchando todo lo que tú dices. listening to everything you say. Entonces, cuando tú tengas que sacrificar algo por nuestro Señor Jesucristo, So whenever you need to sacrifice something for our Lord, tienes que saber de que todo tiene una recompensa. you need to know that everything has Reward. a reward. ¿Qué fue lo que pasó con estos 3 jóvenes? What happened with these 3 young men? El rey mandó a sacarlos del horno, les mandó a salir del horno, perdón. The king told them to walk out of the oven. Cuando ellos salieron del horno, el rey, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció al Dios
de estos judíos, de estos 3 inmigrantes, Amén. When they walked out of the oven, the king recognized and praised the Lord of these 3 young men. los reconoció como el único Dios. He recognized him as the only God. Y no solo lo reconoció, Not only did he recognize him, sino que mandó a que todo el mundo le sirviera. but he told everyone to serve him. ¿Y qué pasó con estos 3 jóvenes? And what happened to these 3 young men? Los trabajos que ellos tenían ya eran buenos. The jobs they had were already good. Dios lo puso en una posición mucho más alta a la que ellos estaban. But now the Lord placed them in an even higher position that they were. Dios los levantó. God lifted them. Y eso mismo pasa también en nuestras vidas. And the same thing happens in our lives. Cuando nosotros ya demostramos de que Dios es, o nuestra fe es lo más importante en nuestras vidas, más importante que nuestros amigos, When we show that the Lord is more important than our lives, more important than our friends, más importante que nuestros trabajos, more important than our jobs, más importante que la serie que tengo que ver en Netflix, more important than the series I'm watching, Dios empieza a transformar todo nuestro entorno, the Lord starts to change our environment. empieza a cambiar primeramente nuestras vidas, Amén. He starts to changing our lives, empieza a cambiar la vida de nuestra familia, Amén. life of our family, empieza a cambiar la vida de nuestros trabajos, life of our jobs, empieza a cambiar tu alrededor en tu escuela your surrounding in schools, y te empieza a levantar y te empieza a poner en lugares donde nunca pensaste haber estado. and He puts you in places where you never thought you would be. Y eso ha pasado por experiencia propia. And that's happened to me through my own experience. Gracias a Dios no necesito trabajar domingos solo en ocasiones especiales. Thankfully, thanks to God, I don't need to work Sundays unless it's a very special event. Pero porque he aprendido que mi trabajo, mi familia y mis amigos no son nada si no tengo a Dios. But Amen. because I learned that my family, my life, my friends, they're nothing if I don't have the Lord. Por eso hoy en esta noche, en esta tarde, yo quiero animarles That's why tonight, this afternoon, I want to invite you. Solo un momento quiero invitarles a que piensen en qué lugar está Dios en su vida. I want you to think about what place the Lord is in your life. ¿Están primero tus cosas, luego está Dios? Is He in first place, or are your things your life, your things in first place? Yo sé que vivimos en un país libre, que nuestra vida no está en peligro si hablamos de Dios. I know we're in a free country and our life is in danger if we speak about Pero God. en otras ciudades sí están en peligro cuando hablan de Dios. But in other places, you are in danger if you talk about the Lord. Y hay gente que muere. And there's a lot of people who die. Hay gente que moriría solo de estar sentados aquí con ustedes. A Amén. lot of people would die just by being sat here with you. Y no les hablo de una muerte rápida, una muerte de la peor manera que se lo pueden imaginar. And it's not an easy, fast death. It's a death in the worst imaginable way. Pero aún así buscan a Dios. But even through that, they still look for the Lord. Entonces, ¿ustedes qué lugar creen que Dios ocupa en la vida de ellos? So what place do you think the Lord is at in their lives? Pues yo creo que el primero, I think it's the first place, porque está incluso por encima de sus vidas. because it's even above their lives. Y eso es lo que tiene que pasar en la vida de cada uno de ustedes. And that's what needs to happen in all No of your lives. no es necesario tener que vivir en un país donde tengan que ser perseguidos para que Dios sea el primer lugar en su vida. You don't need to live in a place where you have to be chased for the Lord to be first in your life. ¿Cuál, si se pusieran en esta posición, no me contesten, pero si estuvieran en
en la misma posición de estos tres jóvenes, dando su vida, ¿ustedes darían la vida por el Señor? You don't need to answer this question, but if you were in their place, would you have given your life? ¿Entrarías al horno? Would you have gone into the oven? ¿Alguna vez han quemado con aceite? Have you guys ever been burned with oil? Duele mucho, ¿verdad? It's painful, right? ¿No? Sí, muy doloroso, yo me he quemado mucho y duele. It's very painful. Y duele por días. Yeah. It hurts for days. Ahora, Y ¿se se imaginan hincha. entrar a un horno así tan caliente? Now imagine going to an oven that warm. Yo pienso que muchos de nosotros solo con el hecho de verlo nos echaríamos para atrás. I think that most of us, just by seeing the oven, would go back. Pero también sé que muchos de nosotros daríamos la vida por el Señor. Amen. I also know that a lot of us would give our lives for the Lord. Y quiero pensar de que nosotros estamos en ese lugar. And I want to think that we are all like that, Porque la recompensa es muy grande. because the reward is very big. No solamente en su vida diaria Dios lo puede levantar, sino también a su familia, a sus padres, a sus hermanos. It's not just your life that where the Lord can lift you up, but also your life, your friends, your brother, sister. Si se pueden poner de pie, por favor, un minutito. We just stand up for